Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Quiero preguntarle, para iniciar esta conversación, doctora, ¿qué tan crítica es la situación para que se tome una medida de estas características? Sí, lo que ha ocurrido excepcionalmente en este año, el 2022, es que se suma a todas las enfermedades respiratorias que existen y que normalmente en este periodo aumentan su incidencia. Ahora se suma una nueva enfermedad que es el COVID-19. Ahora, en el año 2020 y 2021, como hubo mucho confinamiento, los otros virus respiratorios que normalmente acechan en esta fecha, que es como la época más de invierno, estuvieron bastante controlados, de hecho con incidencias muy bajas, nunca vistas antes, porque los niños estuvieron en sus casas, no fueron al colegio, y este año la incidencia ha aumentado un poco más que lo normal, que en años anteriores, que se veía normalmente en el mes de mayo, se veía aumento de enfermedades respiratorias como el virus sincicial, parainfluenza, virus influenza en esta época. El problema es que ahora también está asociado con mayor hospitalizaciones, sobre todo en niños entre 1 y 2 años, pero también con mayor afección, sobre todo en los lactantes y los niños más pequeños. Entonces, ese es un hecho que antes no se había visto y por lo tanto probablemente esto fue lo que incentivó a estas medidas sanitarias desde el punto de vista de salud y también de educación. Ahora, doctora, ¿cuáles son los grupos de mayor riesgo para estas enfermedades respiratorias estacionales? Sí, los grupos de mayor riesgo, sobre todo lo que hemos visto ahora con el Instituto de Salud Pública, lleva registros de vigilancia epidemiológica. Y dentro de los pacientes hospitalizados, que se analizan muestras semana a semana, el ISP ha detectado que casi un 50% de las personas hospitalizadas, de los niños sobre todo hospitalizados, están afectados por virus respiratorio sincicial. Y la mayoría de los niños que están hospitalizados son en edades menores de 4 años, es decir, principalmente lactantes y niños menores de 4 años. Pero también otros virus como el virus influenza y también el sincicial están asociados con aumento de enfermedades, sobre todo en personas mayores, en adultos mayores. Así que esos serían los grupos de más riesgo. Pero sin duda alguna lo que se ha visto ahora es aumento de hospitalizaciones en niños. Sí, se lo preguntaba, doctora, como para entender la decisión de la autoridad sanitaria y luego de la autoridad de educación de suspender las clases, a la luz también de lo que planteaba el ex ministro Jaime Mañalich, en términos de que suspender clases, por ejemplo, para los liceos no tenía mucho sentido, pensando además que los grupos de riesgo no están en los niños y niñas que están estudiando en la edad media, en la enseñanza media. Sí. Bueno, eso es efectivamente así, de hecho lo confirman las estadísticas, lo confirman los datos epidemiológicos, ¿cierto? La mayoría de la población de riesgo que tiene en el fondo riesgo de desarrollar una enfermedad más grave y requerir hospitalización por estos otros virus respiratorios que ya no son el COVID, son precisamente los niños más pequeños. Pero como yo decía, a esto se suma también este virus respiratorio nuevo, que es el COVID-19, o que ya lo tenemos durante 2 años, y ese también existe, qué sé yo, otra población de riesgo que son digamos, de todas las edades, ¿cierto? Pero que desarrollan una enfermedad que no es tan grave y por lo tanto probablemente no saturarían los sistemas de salud, sobre todo el sistema hospitalario. En las medidas sanitarias lo que se quiere evitar es el colapso del sistema de salud, pero principalmente el colapso de las camas, ¿cierto? Hospitalarias. Y por lo tanto, bueno, ahí hay una mirada que puede ser un poco controversial, pero que finalmente también hay que considerar que con la pandemia hemos ido aprendiendo que se pueden flexibilizar algunas medidas en pro de facilitar, ¿cierto?, la dinámica también de los sistemas hospitalarios para no saturarlo. Y por lo tanto se agregó una semana adicional dentro de la calendarización que se realiza todos los años, es decir, también en ese sentido se ha enfatizado mucho que son solo 5 días que se adicionaron. Entonces tampoco nos debería generar un problema relevante en cuanto a los contenidos, sobre todo que los alumnos puedan perder. En el fondo eso es una decisión que se ha tomado pensando principalmente en base a eso. Ahora,
¿Es posible establecer, doctora, una comparación respecto de años anteriores? Sabemos que ya lo mencionaba usted, ¿no? Probablemente compararlo con los años de pandemia no genera un buen resultado porque precisamente el encierro disminuyó considerablemente las enfermedades estacionales de invierno. Sin embargo, pensando, por ejemplo, en el 2018, ¿se puede hacer la comparativa para ver cuál efectivamente es el escenario que estamos viviendo hoy día y si ese escenario reviste mayor gravedad que el año de comparación? Sí, efectivamente eso también, si uno quisiera mirarlo con detalle, podría mirarlos en los indicadores que tiene el ISP, las curvas de incidencia de enfermedades respiratorias. Nosotros tuvimos, en el año 2021, hubo brotes sobre todo de virus respiratorio sincicial casi al final de la primavera, cosa que normalmente eso no es usual, y efectivamente se asoció a que también ahí se retomó un poco la normalidad. Y entonces eso usualmente no se ve. Normalmente lo que se ve es un aumento en la incidencia entre los meses de mayo a julio, agosto, de todos los otros virus respiratorios. Y efectivamente ahora lo que se está viendo es que la incidencia es alta, casi un poco mayor que en años anteriores, pero se ha asociado con mayor porcentaje de hospitalización en niños menores. Y eso es algo que preocupa, sobre todo porque nuestro sistema hospitalario está recargado, ¿cierto? Hay que recordar que llevamos 2 años intensos también de pandemia en que nuestros sistemas han sido recargados y por lo tanto yo creo que es una medida más bien preventiva, es decir, para evitar la saturación que pudiera ocurrir. Y sobre todo lo que hay que tener en consideración también es que nosotros tenemos una alta población inmunizada para COVID-19, pero para otros virus, como por ejemplo para el virus respiratorio sincicial, no existe vacuna. Entonces las medidas preventivas en ese sentido son más bien las otras medidas que se recomiendan para el COVID, el lavado frecuente de manos, qué sé yo, el uso de mascarilla, pero evidentemente eso al parecer no estaba funcionando porque se ha visto un aumento de los niños, sobre todo con virus respiratorio sincicial a la fecha. Ahora, a propósito de lo que usted comenta, ¿no? de lo saturado que está el sistema hospitalario, ¿es posible establecer una proyección de este escenario para determinar el comportamiento del sistema hospitalario? Es decir, recuerdo que en algún minuto alguien vinculado a la estadística, ¿no? Podía proyectar la cantidad de casos que se iban a contagiar con algunas semanas de antelación. En este caso, ¿es posible realizar esa proyección, insisto, para preparar efectivamente el sistema hospitalario? Sí, efectivamente uno puede hacer algunas proyecciones, pero en general los modelos matemáticos que se utilizan para hacer proyecciones en cuanto sobre todo a la incidencia de casos no funcionan muy bien. Entonces uno no se puede proyectar a largo plazo, sino en el corto plazo más bien, yo diría. Y por lo tanto, probablemente por eso es que se toman las medidas anticipadamente. Porque estos modelos estadísticos, matemáticos no funcionan muy bien para predecir. Y por lo tanto, creo que en ese sentido se basó también, y ahora lo que hemos podido ver también post pandemia es que existe una mayor comunicación entre el sistema de salud y el sistema de educación, cosa que antes no veíamos, ¿cierto? Ahora vemos que las decisiones y las estrategias que se abordan se toman también en conjunto, así que desde ese punto de vista uno podría pensar que es un avance. Ahora lo que sí genera muchos inconvenientes, sobre todo a los padres que muchas veces no tienen que dejar a sus niños, ¿cierto? Es una alteración en la dinámica familiar también. Y por lo tanto ahí también el Ministerio de Educación ha establecido algunas medidas, como por ejemplo que se mantengan los comedores habilitados, pero claro, no es toda la jornada escolar en la que habitualmente los niños están en el colegio en ese tiempo. Sí, de hecho, hay que mencionarlo como un hecho positivo. Al interior de nuestra universidad se dieron las facilidades a partir de este escenario para que quienes, producto de la naturaleza de su trabajo, puedan desarrollar teletrabajo, lo hagan, digamos, considerando esta decisión del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Sus funcionarias y funcionarios, tanto académicos como administrativos, van a poder realizar teletrabajo, insisto, dependiendo de las características de sus funciones y de acuerdo a la necesidad que también tengan producto de esta decisión. Ahora, de producirse una necesidad urgente, doctora Balboa, ¿está efectivamente el sistema hospitalario en condiciones de poder reconvertir camas de manera urgente? Sí, sobre todo más que reconvertir camas,
camas, el sistema se ha preparado muy bien. Nosotros tenemos un sistema de salud muy bien preparado, sobre todo para las enfermedades respiratorias, y eso no es ahora durante el COVID, sino ha sido durante muchas décadas en que el sistema de salud, sobre todo en cuanto a las enfermedades respiratorias, ha funcionado muy bien. Se activan las campañas de invierno, mayor vacunación, extensión horaria, sobre todo en la atención primaria. Están los sistemas de alta resolutividad, es decir, son muchas las estrategias que se están llevando a cabo año a año y que probablemente la población también ya las va conociendo, ¿cierto? Esta extensión horaria, aumento en la capacidad del personal en la atención primaria, y por lo tanto la reconversión de camas ya es la estrategia que uno debería esperar que sea la final, y que obviamente eso está en nuestro sistema preparado. Nosotros vimos también en un momento muy crítico durante la pandemia que nuestro sistema respondió bien. Ahora eso estresa el sistema, entonces por lo tanto es lo que uno quisiera evitar, este estrés en el sistema de salud. Y por lo tanto hay que anteponer todas las otras medidas antes de estresar nuestro sistema hospitalario sobre todo. Doctora, vamos a una cuestión práctica y de ayuda para la mamá, para el papá en la casa. ¿A qué síntomas que presente nuestro hijo o nuestra hija, sobre todo si es de la primera infancia, debiera poner atención, debiera ocuparme y debiera entonces llevarlo a un centro asistencial? Sí, ahí hay que diferenciar sobre todo entre los lactantes y los niños, qué sé yo, más pequeñitos también. En los menores de 2 años probablemente los síntomas en los que las madres deberían tomar atención son irritabilidad, fiebre, falta de apetito, que no quieran comer, por ejemplo, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la sintomatología respiratoria, que en algunos casos también está presente en los lactantes, que son una respiración agitada o que se le hunden las costillitas, y sobre todo que tiene lo que se llama sibilancias, que son como silbidos cuando respira. Eso ya son señales de alerta en que la madre tiene que llevar al niño a un centro asistencial. Ahora, en los niños, qué sé yo, un poco más mayores, lo que importa mucho es otros síntomas que están presentes son la mucosidad, ¿cierto? Están muchas veces con mucha tos y tos con secreciones, a diferencia del COVID, que es una tos más seca. En este caso son todos con muchas secreciones, fiebre, también falta de apetito, y principalmente los síntomas respiratorios clásicos que yo decía son el hundimiento de las costillas al respirar y la sibilancia. También ahí hay que tomar mucha atención. Y en las personas mayores, sobre todo, es la inapetencia digamos, la falta de apetito también, bueno, la falta de apetito principalmente, fiebre y un poco el ánimo bajo en los adultos mayores. Esas son también señales de alerta en las que uno debería consultar. Ahora, considerando también a partir de lo empírico, ¿no? Uno que tiene hijos chicos, se da cuenta de que efectivamente los sistemas están colapsados de alguna manera. Las postas, los centros familiares de salud, las clínicas privadas presentan bastante demora en la atención, producto, digamos, de la alta demanda. Entonces la pregunta aquí también es ¿cuándo efectivamente no llevar a los hijos, hijas, incluso a los adultos mayores a un centro asistencial? Porque eventualmente podría además contagiarse con algún bicho, voy a decir en términos coloquiales, que esté circulando en ese centro asistencial, ¿no? Efectivamente, sí. Ahí hay señales que son de alerta, sobre todo lo que tiene que ver con la dificultad respiratoria. Esos son síntomas en los que uno dijera sí hay que llevarlos sí o sí. Ahora, los síntomas en el que el virus respiratorio sincicial, por ejemplo, ¿cuándo no llevarlo? Cuando tienen mocos, porque eso es, digamos, un síntoma del virus respiratorio sincicial. En una persona adulta puede ser como un resfrío, pero en un niño también afecta la parte respiratoria baja, y por lo tanto ahí pueden tener tos, ¿cierto?, con flemas, pero no presentar una dificultad respiratoria, es decir, que estén respirando no de manera agitada, que cuando la mamá lo mira al niño no tenga cierto este hundimiento de costillitas. Bueno, esos son digamos, formas para determinar si llevar o no. Es decir, si solo tiene mocos y tiene tos con flemas, aunque sea, bueno, a lo mejor se puede manejar en casa, ¿cierto?, bien hidratado. Ahora si la tos aumenta, ¿cierto?, está también asociado con fiebre,
y ya dificultad respiratoria, ahí sí tiene que consultar a un centro de atención primaria sobre todo y para decidir, qué sé yo, la opción de tratamiento. La doctora Teresa Balboa, epidemióloga académica del Departamento de Salud Pública de nuestra Universidad de la Frontera, conversando hoy día sobre este escenario epidemiológico que permitió y que indicó, digamos, adelantar y extender las vacaciones de invierno por parte de la Autoridad de Salud y la Autoridad de Educación. Muchísimas gracias, doctora, que tenga buena tarde. Muchas gracias a ustedes, igualmente.